Listo, bueno, entonces siendo las 6:10, iniciamos la sesión del día de hoy. Ya puse a grabar y listo. Entonces, nosotros ayer nos quedamos en la descripción y revisión de las características del crecimiento de Bogotá. Entonces, dentro de todas esas características de crecimiento que impulsaron la consolidación de la ciudad en este sector del país, podemos ver que uno de los grandes momentos en el cual empezó y se desarrolló en gran medida la ciudad de Bogotá fue bajo la presidencia del general Pinilla. Entonces, momento en el cual se desarrolló elementos de gran importancia como lo fue el aeropuerto, la 26, las Américas y otros elementos y equipamientos de gran importancia para la ciudad de Bogotá. Elementos que abrieron la apertura económica, elementos que abrieron apertura social y otras situaciones que para entre la década de los 50 y 60 dio un impulso bastante fuerte a la modernización de Bogotá. Entonces, llega que el arquitecto, el ingeniero, el arquitecto urbanista, el señor Karl Brunner, ingeniero, esperen que por acá tenía la información, solo que se me cerró. A ver si era esta, que se la tenía, pero se me cerró todo. El coso de internet y no lo veo en el. Esto por Listo, entonces Karl Brunner empezó todo su movimiento de mejora hacia de Colombia y entonces, sobre todo en Bogotá, y empezó a hacer unos tratados, unos escritos, unos planes para el desarrollo de Bogotá. Vamos a ver si acá está el plan que se hizo acá no está el plan que se hizo para el Campín, donde entonces se empezaron a manejar diferentes esquemas, diferentes modelos para la consolidación de esa Bogotá. Acuérdense lo que les comentaba la vez pasada, que bajo la alcaldía de Fernando Masuera, Karl Brunner fue uno de los, el director de urbanismo, el director de urbanismo y demás, y planteó que la avenida Caracas debería ser una gran autopista de 200 metros de ancho que atravesara toda la ciudad. Sebastián, apague el micrófono. Una gran autopista que atravesara toda la ciudad de principio a fin, de 200 metros de ancho, con toda una situación y trabajos que lo que iban a llevar era a tener una ciudad futurista. No sé, acá no me apareció, fue el nombre del presidente. Para esa época, regálenme un segundo. No encontré justo la que tenía abierta, que era bastante interesante. Tratando de abrir todo esto. Y entonces para la presidencia anterior a Pinilla, no me parece tampoco. Bueno, olvidemos de eso.
Entonces empieza lo que es la modernización y posterior mejora de las ciudades colombianas. Entonces traen al arquitecto Karl Brunner, que posteriormente fue el director de urbanismo de la alcaldía de Fernando Mazuera, para que haga unas mejoras y convierta a Bogotá en una ciudad futurista. Muchas de las opciones, muchas de las situaciones que planteó Karl Brunner para la mejora de Bogotá no fueron tenidas en cuenta, pues porque de todas maneras ese pensamiento no era fácil de entender y no se creía en una concepción completa de lo que era una ciudad futurista que estaba planteando Karl Brunner. Para la gente de la época fue totalmente descabellado pensar que se necesitaba una autopista de 200 metros de ancho que atravesara la ciudad de lado a lado, cuando en su momento el vehículo no era un bien esencial, sino era un lujo que se daban pocos. Entonces es donde aparece la avenida Caracas, y la avenida Caracas se plantea inicialmente con dos pequeños carriles y una gran alameda central con arborización, con diferentes usos a lo largo de toda la avenida Caracas. Ya después con el tiempo aparece la avenida Caracas que eh, se quita toda esa alameda y se deja en los carriles centrales, tal como está en este momento, pero se deja el transporte público. Algunos de ustedes tuvieron la gran fortuna de ver cómo era el chichonal tan salvaje que se creaba en muchas partes de la avenida Caracas, sobre todo más o menos en el centro por la 19 y demás, que era un desorden total de movilidad. Ya después cambia ese modelo a Transmilenio, toda la cosa, mejora un poco y todo lo demás. Pero, bien, entonces Karl Brunner vino con muchas propuestas que no se le tuvieron en cuenta. Ok, muchas propuestas que tenían que ver con una consolidación completa de los 5 aspectos que se deben tener en cuenta de la ciudad. ¿Cuáles son los 5 aspectos en el desarrollo urbanístico? El social, el político, el económico, el ambiental y el cultural. Entonces, resulta que para finales de 1800 hasta casi mediados del siglo XX, Bogotá era considerada la Atenas sudamericana. Atenas sudamericana, que se consideraba de esa manera por el hecho de que en el país había todo un desarrollo cultural, en Bogotá había un desarrollo cultural bastante importante, apoyado directamente desde las diferentes alcaldías, donde el nivel el alcance que tenía la población de Bogotá hacia los temas culturales era bastante amplio, y entonces todos estos se caracterizaban también por el nivel de cultura en cuanto a temas de lectura. Entonces la sociedad bogotana para finales del siglo XVIII y todo lo que comprende casi hasta la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX, era una ciudad sumamente lectora, sumamente culta, donde se enfocaba en el desarrollo personal. Y entonces ahí donde viene el cachaco a formar parte de lo que como tal se conocía como un personaje con con una persona muy elegante, una persona muy culta, una persona con muchísimo, con unos grandes valores, y además que se seguía mucho de esto que se conocía como la urbanidad de Carreño, y todas esas cosas bien interesantes que llegan a aparecer de cómo sería el correcto comportamiento del hombre en sociedad. Entonces, todas estas situaciones se van perdiendo porque de todas maneras, como lo vimos ayer, Bogotá deja de ser una ciudad
cuando se empieza a abrir al mundo, Bogotá deja de ser una ciudad de bogotanos para ser una ciudad de todo el mundo que requería sus servicios acá. Entonces, en cuanto a los aspectos culturales, si vemos en lo que es Bogotá, se pierde el aspecto cultural. Teníamos una cultura bastante marcada, una cultura bastante definida. Después, bueno, en Bogotá en los aspectos culturales llegaron, empezaron a abrir festivales, como es, por ejemplo, el Festival de Teatro, el Festival de Rock al Parque, uno de los festivales, pues hasta donde tenían conocimiento, era el festival de rock gratuito más grande de América Latina, el Rock al Parque. No sé si haya cambiado, no me, no me he actualizado con respecto a eso. Pero entonces variaron muchas situaciones donde la cultura se transformó. Entonces, aspectos culturales que podemos ver también, por ejemplo, en, eh, la, en la ciudad de Nueva York, antes del alcalde Giuliani y después del alcalde Giuliani. Cuando terminemos de hablar del alcalde Giuliani, vamos a entrar a hablar del alcalde Mocus. Entonces, desde el tema cultural, sociocultural, por ejemplo, en Nueva York también era una tierra de nadie, donde esta ciudad la gente se colaba en el metro, se orinaba en las calles, no había absolutamente rasgos de cultura en la población. Llega Giuliani con su política de tolerancia cero y empieza a castigar grandemente a los infractores. Si un personaje hacía una embarrada, ese personaje quedaba esposado 24 horas al lado donde hizo la embarrada. Y si el personaje era reincidente, personaje que pagaba cárcel. Y así con todo, así con todo. Y la imagen y las características de Nueva York cambiaron completamente. Se consolidó y se volvió a recuperar el aspecto de la capital del mundo. Entonces, tenemos a Giuliani que impartió cultura en la sociedad por medio del castigo. Ahora tenemos a Antanas Mocus, que cambió completamente el sentido de sociedad en Bogotá. Bogotá, si ustedes se acuerdan, antes de Antanas Mocus, era la distopía. Era un lugar, una tierra de nadie. Era un lugar donde todo el mundo hacía lo que se le daba la gana y nadie era controlado por absolutamente nada. Los andenes eran totalmente invadidos, la gente se orinaba en las calles, botaba basura, no Una existía el falta de concepto de conciencia. cebra. Señor, iba a decir La algo. falta de conciencia ciudadana. No había para nada conciencia ciudadana. Era la tierra de nadie. Era una tierra de nadie donde entonces llega Antanas Mocus y cambia ese concepto de ciudad por medio de la pedagogía. Pedagogía que para muchos parecía una vaina humorística y bastante ridícula, por no decirlo de otra manera, como para otros les pareció un excelente concepto y una excelente manera de educar a la gente con respecto a cómo debería ser su comportamiento en ciudad. Entonces nos educó. Se empezaron a respetar las cebras, se empezaron a respetar en cierta medida los límites de velocidad, se empezaron a respetar los andenes
Y entonces llegó la situación que ya no era tan necesario, no era de estricta obligatoriedad poner estos grandes volardos por toda la ciudad para poder respetar lo que era el espacio público, sino que ya la gente empezó a tomar conciencia por medio de la pedagogía. Tenemos dos modelos socioculturales totalmente diferentes. El modelo de Giuliani, donde castigaba, el modelo de Giuliani, donde había cero tolerancia, y el modelo de Antanas Mockus, pues el modelo de Giuliani se llamaba tolerancia cero, el de Antanas Mockus no me acuerdo. ¿Entonces, alguien se acuerda? Todo el mundo tiene ganas de hablar. No, señor. A ver. A ver. Su alcaldía, ¿dónde está? Pues a ver si aparece por acá. Ya volvemos con eso. Quiero saber que no me acuerdo el lema de campaña de este pisco. Entonces, a ver, candidato a alcaldía local, bla, bla, bla. No aparece. Bueno, no profundicemos en eso, que entonces me quedo buscando. Pero entonces, Mockus fue el que implementó todo, situaciones, por ejemplo, como la hora zanahoria, donde, si mal no me acuerdo, la rumba iba hasta medianoche. Y así, con el cambio del comportamiento de la gente, la situación se fue cambiando de horario, se fue alargando, 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 poco a poco, teniendo en cuenta que la gente estaba aprendiendo a comportarse en sociedad. El modelo de Giuliani, que era cero tolerancia, el modelo de Antanamocus, que era enseñar. Entonces acá es donde vemos diferentes características y diferentes opciones que se pueden tener en cuanto a al desarrollo sociocultural de una sociedad. Por ejemplo, si nos vamos a la costa, eh, allá pues las cosas son un poco diferentes, pero por ejemplo en Barranquillolandia no cobran los parqueaderos en los centros comerciales. Los personajes, claro, terminan dejando el carro tirado donde se les viene la gana, pero cambia el tema de cultura ciudadana completamente. La cultura ciudadana que gira alrededor de las características sociales, allá es para que entonces la gente no esté aprovechando el solecito como lo hacemos con educación, todo se puede. Profesor, mismo pasa en Santa Marta, me parece. Pero Julián Rey dice que la campaña de ese personaje se llamaba Con educación todo se puede. Me aparecieron tres. Construir sobre lo construido. Con educación todo se puede. Y la otra es Colombia legal. Así. O sea, Creo que era sensibilización ciudadana, algo así. bueno, interesante. ¿Qué estaba diciendo Emerson? De que lo mismo pasaba en Santa Marta, de que no se pagaban, no pagaban parqueaderos en los centros comerciales Venga. Ok, y lo demás. pero ¿lo cambiaron o qué? No, señor, sigue estando igual, pues cuando fui la última vez que fui, seguía lo mismo. Ay, todo Ok. Bueno, entonces, listo. Entonces, características de la manera como la gente aborda
los temas en una ciudad. A ver, por acá se activa otra vez el chat. Lady dice que vuelve el progreso, se va la corrupción. Explíquenos eso, Lady. Lady, ¿tiene micrófono? Bueno, entonces Atica nos explica, hace un texto poco más extenso de lo que quiere. Ah, el lema de... las escuelas aprendimos a reportar. Lema de Antanas Mocusera, se vuelve el progreso, se va la corrupción. Ah, ok, eso no lo conocía. Suena ¿No se acuerda que interesante. se disfrazó de supercívico y andaba con capa y todo, profe? Ese tipo era un personaje bastante interesante. Bueno, y los mismos también. Y las Profe, pero, cebras y todo eso. profe, Chévere. pero tenía como varios, porque encontré otro que dice que es con acciones. Ah, Tenía como varios lemas, porque aquí encontré otro que dice que es con acciones. sí, pero es que Ese es si el nos del ponemos a Partido ver, Verde. ¿qué? Sí, ese es Ese del lema Partido es con Verde. acciones, es del Partido Verde, del Que cual tuvo es varios. el director, pero el de la campaña de él fue ese con Ajá. educación todo se puede, construir sobre lo construido y Colombia legal, pero tiene muchos. Es Sí, que no, en pues una es se Hay que otra lanzó donde de... se lo baja los digo es, pantalones y les muestra el rabo a todos. lo digo es por el hecho de que, por ejemplo, Es que una es de uno alcaldía, otra de veía, congreso y otra de vicepresidente. uno veía las alcaldías de todos esos personajes, Bogotá mejor para todos, Bogotá positiva, y todo ese tipo de cosas. Entonces, estaba viendo a ver si se tenía, pero bueno, igual Antanas Mocus, un personaje totalmente particular que, que va a ser muy interesante la alcaldía de ese personaje y nos enseñó a comportarnos en sociedad. Pero bueno, entonces, estamos hablando de dos aspectos y volvemos a Bogotá. Ahorita nosotros podríamos pensar que la única manera de recuperar todos los aspectos de Bogotá sería con mero castigo. Pero de todas maneras, Santana Mocos nos demostró que se puede hacer diferente. Listo. Entonces, analicemos ya la sociedad. La sociedad se comporta dependiendo de las situaciones que empiecen a enmarcar su comportamiento. A ver, yo soy un personaje que cojo el carro y me gusta andar rápido. Pero entonces uno ubica esos radares de velocidad y uno anda despacio. Pero, ¿será que es necesario poner un radar de velocidad para que la gente respete las normas? Porque entonces uno dice, ¿será que esas normas son un despropósito y necesitan revisión? Porque ¿cómo es posible que uno tenga que andar a 50 kilómetros por hora en la autopista norte? ¿Ustedes qué opinan? No es que pues, no somos niños chiquitos que toca controlar, o sea, eso va en el comportamiento del ciudadano en general de respetar las normas que ya estaban establecidas. Sí, profe, pero digamos, Va como de los por ahí- valores originarios de cada persona. De que tenga la cultura ciudadana también, obvio. sí, claro, pero igual no todos piensan así y digamos muchas Exacto. veces todos se afanan más por dónde están las cámaras las de los fotocomparendos y demás para poderse embolar o sí, esquivarlas, pero como tal no todos tienen como esa conciencia. Pero es que la autopista era a 80, ¿sí? Y le bajaron el nivel de velocidad, entonces ralentizaron la ciudad, entonces respeten que la autopista sea 80 y el que se pase del límite de 80 sí póngale la multa, pero ralentizar la ciudad no lo comparto.
Pero es que tomamos la autopista, la autopista es zona urbana y la autopista usted no puede ir a 80 en ningún lado, por más de que sea una autopista, porque esas son las vainas que uno dice, las revisiones de las normas, porque sencillamente uno sabe que dentro del casco urbano uno la máxima velocidad que tiene que ir es a 60, pero entonces ahí es donde vienen las situaciones que, como veíamos anteriormente, revisen la calidad y la cantidad, que vayan enfocados en lo que tiene que ver con lo que decimos acá. Es las dinámicas urbanas que respondan a dinámicas sociales que requiere la sociedad en su momento. ¿Cómo es, por ejemplo, que usted en una vía como, bueno, la autopista norte, la NQS, la NQS, la circunvalar, usted tenga que andar a 50 kilómetros por hora? Ahí es donde viene qué es lo que termina pasando. Entonces, dentro de todas esas características, llega la señora Claudia López y firma un decreto que diga que el límite de velocidad máximo en toda la ciudad de Bogotá son 50 kilómetros por hora. Entonces, la pregunta que yo les haría a ustedes, otra pregunta que les haría a ustedes, bueno, Lady había escrito que también estaba la inteligencia vial, ¿sí? Y Lena escribe, es responsabilidad de cada persona más como conductor para evitar accidentes. Ok. Ya una cosa totalmente salvaje es que un personaje ya vaya a 160 kilómetros por hora y no le importa absolutamente nada. Pero entonces, llega Claudia López y firma un decreto que dice que en toda la ciudad la velocidad máxima que se puede andar son 50 kilómetros por hora. Pero usted ve la señalización vial y dice 60. Y entonces, ahí al lado de ese 60, cerca de ese 60, hay un policía de tránsito con un radar y lo coge a usted andando a 60 cuando el límite, según Claudia López, es 50. ¿Hay quien tiene la razón en ese caso? La razón la La tendría el alcaldía, conductor. Claudia López. No el conductor, porque mientras esté el aviso del límite de 60, Sí, Las porque el señales de conductor se la tránsito. está información está cogiendo, por o parte sea, de la alcaldesa, pero no la se- está implementando en la ciudad. Entonces, en sí, cuanto al conductor, él se puede excusar de mil maneras y quién le impide de que no sea así, porque él se está cogiendo a que hay una valla que está informando el límite de velocidad. Y mientras esa valla exista, él tiene un argumento válido. O sea, porque Ok, tiene la alcaldía pero para poder a ver, aplicar Obvio, él el cumpliría con esa decreto, regla. La tiene única donde, tiene que modificar las señalizaciones que hay. la tendría que modificar, pero no ve que exactamente. el desconocimiento de la norma no significa que usted pueda evadirla. claro, pero El- digamos, si ella Pero lo que firmó, diga el código de tránsito, si no se ha modificado aún, entonces sigue rigiendo lo que diga el código de tránsito y las señales que están marcadas en este momento. es Antes como, de hacer el decreto, Exactamente, sí, señor. antes de sacar el decreto, debe ser como junto o en conjunto acuerdo, decreto y de una vez señalización para que todo sea organizado y sea entendible. ahora también Igualmente pasó con las cámaras esas que pusieron nuevas. también tiene que existir una señalización que dice que en ese punto hacen control de velocidad con radar, no, porque también ellos tienen que ubicarse donde están esas señalizaciones. También es prohibido que ellos se ubiquen en cualquier parte. Sí, ellos tienen que señalizar que están haciendo el control de velocidad. retén. Sí. Exacto, es como un ejemplo como lo que pasó de las cámaras de esas que detectaban hasta qué RH tenía.
Esas cámaras fueron puestas, pero no tenían una señalización y fueron suspendidas y no tomaron en cuenta ningún comparendo que se tomó desde que lo implementaron hasta que fue señalizado. Sí, pero Si entonces... Claudia López se firmó a 50 por hora por toda la ciudad, nomás por la 26 uno va hacia el aeropuerto y la señalización dice 60. Entonces no concuerda con lo que ella firmó, porque si es en toda la ciudad hacia el aeropuerto, las vallas dicen 60, las señales de tránsito. En la vida real no cumplen. Pero es que eso de verdad no lo aplica. Esos 50 se quedan en el papel porque la gente, por más que sea... Porque no existe la cultura de que se respete la norma. Lo que pasa Sí. es que ahí suceden dos situaciones. Primero, el gobierno no trabaja con la pertinencia que es debida. Entonces, establecen normas, pero no las aplican o no generan los avisos o la información precisa para que la gente la aplique inmediatamente. Pero también es un problema de la sociedad que, pues como vemos aquí en este debate que se generó solo por una idea que dio el profesor, y es que cada persona asume que tiene la razón porque es que si la alcaldía no me pone las cosas ahí masticaditas enfrente, entonces yo puedo saltármela. Entonces, el ciudadano no está exento de irrespetar la norma porque uno como ciudadano tiene el deber de informarse. Así, digamos, no lo apliquen o no se generen las señalizaciones en el tiempo que es pertinente, es deber del ciudadano también estar informado. Es fácil, o sea, el gobierno no trabaja en forma coordinada y precisa y a tiempo, pero el ciudadano tampoco se informa. Entonces, ambos están fallando. Es así de fácil. No, pero es que hay malinterpretación en la información. Por ejemplo, miren el caso del tapaboca, que le ponen en la multa a una persona si no llevaba el tapaboca. Y si iba una sola persona en el carro, tenía que ir con tapaboca. ¿Crees que eso es lógico? ¿Crees que a estas alturas, siglo XXI, los policías de tránsito de Colombia sean tan estúpidos de pegarse de cosas que no tienen sentido para colocar una multa? Pero ellos sí lo hacen, porque Por eso, según por eso eso. es lo que ellos deben hacer. A mí por lo menos hace poquito casi me ponen parte por lo mismo. Yo iba en una moto y me iban a poner parte que porque no llevaba el tapabocas dentro del casco, o sea, pues yo llevaba el casco. Yo le decía, pues es que yo la demora es que me quito el casco y me pongo el tapabocas, pero no, que yo tengo que tener el tapabocas, aún así tenga puesto el casco. Pero pues Pero ellos es que tú sabes quieren que la moto pelear es contra... diferente porque la moto es más, es abierto, o sea, no es un habitáculo cerrado. Estamos Pues, pero hablando del caso digamos, Pero va del solo y carácter. alejado de que los dicen demás. que los contagios, se supone que dicen que los contagios se dan cuando uno va, más que todo, digamos, en el transporte público, busetas, Transmilenio, etcétera. Si su merced se supone que va en una cicla o va en moto, por decirlo así, yo hasta donde tengo Imagínate, entendido, han dicho que el virus no se prende por el aire. imagínate una cosa que ha venido pasando. Si ellos pusieran multa por cualquier contravención que el ciudadano cometa, imagínate cuántas multas le pondrían a la gente en la calle por no conservar la derecha. Entonces también va en que se ha perdido el respeto a las normas culturales. O sea. Yo digo que acá en este país pongan un ejemplo, que todo el mundo cumpliera las normas, todo el mundo. ¿De dónde se va a alimentar el Estado? O sea, la economía empieza a caer porque es que movilidad maneja mucho dinero para esta capital y donde todos nos pongamos a cumplir se van a inventar algo. Imagínense, ya llevamos en 50 kilómetros acá en la ciudad, donde todo el mundo cumpla eso, le van a poner restricciones a las bicicletas como ya lo han pensado, a las monopatines eléctricos, que usted no tiene tapabocas. Entonces también el tema económico como que influye mucho, me parece. Ahora, mira el tema de las plataformas.
el mundo ha venido evolucionando y utilizan las plataformas como medio para utilizar un servicio de transporte. Y aquí se quieren quedar con el modelo antiguo del cupo del taxi. Entonces, son mentes Y es que sí, lo que retrógradas dice mi compañero es que verdad, o están en sea, el, es tanto, en el, tanto en el por lo mandato del económico, país. porque digamos nosotros hace poco, como el sábado pasado, nos dio por irnos que en cicla hasta el trabajo y paramos a descansar y pues íbamos 6, nos sentamos allá a la primera de mayo a descansar en el pastal y nos iban a hacer la multa que porque estábamos los 6 reunidos. Entonces se ponen a pensar, o sea, 6 multas son 6 millones de pesos ahí que son para el Estado. Sí, pero es que también cabe una cosa, y es que los policías de tránsito se creen más que todo el mundo. O sea, Bueno, ya, puede ir el millonario más señores, millonario en un BMW señores, que lo ya. aguanta un policía de tránsito o un... Jorge, No, y Diga, lo profe. peor de todo es que cuando lo paran a uno no les tiene que decir, señor agente. bueno, eh, las discusiones son buenas y todo, pero cuando ya empezamos a meternos con temas como corrupción y demás, paramos pues porque nos empezamos a salir y terminamos después hablando de religión y todas las cosas y no vamos a Profe, llegar a nada. ¿Sí? yo pues estaba como pensando en el tema de la autopista norte. Yo me imagino que cuando hicieron la planeación o la organización de esta vía o esta autopista tan importante que atraviesa prácticamente la ciudad, al momento de colocarle autopista, claro, ya va a tener sus entradas y sus salidas, pero para eso tiene varios carriles y un carril especial que es el que va a generar las entradas y las salidas, pero pues por ser autopista, creo yo que tiene una velocidad X, que claro, se la da el gobierno de cada país. Pero pues al ser esta una autopista y que se usa para conectarse con toda la ciudad o atravesarla, pues debería de tener una diferente velocidad, que debería ser mayor. Claro, cuando usted entra a una vía lenta, que la que está a los costados, pues ahí ya se debe generar una disminución de velocidad porque en este país hay peatones y nosotros los peatones nunca vamos a ser prudentes, ni las bicicletas ni ninguno. Entonces ahí sí se generaría el tema de la reducción de la velocidad, pero al ser autopista y de acuerdo, yo me imagino que en su momento cuando la crearon o la diseñaron, pues era para generar una mayor rapidez en cuanto al trayecto o a la conexión entre lugares. A ver, una de las situaciones que tenemos que tener en cuenta es que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, Colombia siempre ha tenido un pensamiento que gira alrededor, su cultura ha girado alrededor de la pobreza. Colombia es un país muy rico, ¿en qué? No sabemos, pero siempre nos hemos considerado un país pobre. Mientras Argentina, en 1912, estaba construyendo su primera línea de metro, porque además que Argentina tiene o tenía una de las minas de plata más grandes del mundo. Nosotros, digamos, no hemos contado con mucha suerte puntual con respecto a ese tipo de situaciones. Venezuela nunca tampoco se tuvo que preocupar por muchas cosas porque ellos tenían su petróleo. Brasil sus situaciones, Uruguay sus situaciones y demás. Pero en la cabeza del colombiano siempre ha estado rondando el pensamiento no futurista, sino más del momento. Entonces, Y que son sumisos, somos sumisos. O sea, por ejemplo, el español él se valora muchísimo a sí mismo, cosa que no pasa con el colombiano. Entonces, el autoestima del colombiano siempre es por el piso.
Bueno, pero entonces, con respecto a la autopista norte, por todas estas situaciones puntuales, la autopista norte no se pudo, las autopistas en Bogotá no se pudieron desarrollar como normalmente se desarrollan en otros países, que es un elemento elevado, totalmente independiente, y se hizo a ras de piso. Una autopista elevada es muchísimo más costosa. Entonces, lo que genera una autopista a ras de piso, no elevada como en los otros países, es que tenga muchísima más relación con la gente que está caminando, que está transitando y demás. Además, como en Colombia nos creemos más vivos que los demás, entonces, pues, ¿para qué utilizar el puente? Se me puedo tirar por abajo, yo soy demasiado ágil, no me va a atropellar nada, eso no me pasa nada. O como ustedes veían esos comerciales No sea gallina. donde no sea gallina y todas esas cosas, lo mismo con la pólvora, que va, eso no me pasa nada, venga, pa, perdí la mano. Que va, eso no me pasa nada, pum, me atropelló un Transmilenio. Que, por ejemplo, en la final del Sudamérica, el mundial, ese mundial que se hizo aquí en Colombia, el sub-20, yo no me acuerdo qué era. Entonces, listo, la final, estadio El Campín, toda la cosa, estaba ya en el partido, listo, jugaron, ganamos, perfecto, todo bien chévere, todo bien bonito. Se colapsó la avenida 30 como normalmente sucede y unos personajes se pasaron por debajo del puente para no tener que hacer esa fila monstruosa que había en el puente para entrar a Transmilenio. Se iban a colar, no se iban a meter por la estación, toda la cosa. Pasaron tres personajes corriendo por todo el trancón, tres personajes corriendo, el de atrás un poco rezagado. Y entonces acá estaba yo en el carro y se pasaron por acá al frente, cuando al rezagado de atrás se lo llevó por delante un Transmilenio. ¿Y qué es lo que pasó? Claro, el Transmilenio no iba tan rápido, una bestia de esas que cuando no hay mucho tráfico anda a 30, 40 kilómetros por hora, pero esa gran salchicha, esa bestia enorme, con toda la inercia que maneja, porque además que esos buses manejan una inercia absurdamente salvaje, no es lo mismo uno frenar en su vehículo, en su moto, en su carro, que frenar una bestia de esas. Entonces, solamente se escuchó no más. Eso fue lo único que se escuchó. Ahora, lo más seguro es que lo haya pegado, lo haya mandado para adelante por la sumatoria de las fuerzas, toda la vaina, y después le haya pasado por encima porque el bus no se puede detener rápidamente. ¿Todo por qué? Porque se creyeron más vivos que los demás. Porque se creyeron sumamente inteligentes. Un accidente de tránsito que hubo en la autopista norte abajo, creo que en el puente de Transmilenio de la Hacienda, no me acuerdo, esa monstruosidad gigante de acero. Un personaje, si iban como a 140 kilómetros por hora, era ya entrada la noche, cogieron un charco, desestabilizó el carro, dio par botes y el carro quedó totalmente destruido contra la base del puente de Transmilenio. Se creyeron más vivos, se creyeron inmortales y se reventaron contra la base. ¿Fue en la 142? ¿Fue 142, sí? Sí, el piloto, ¿no? No, eran tres personajes en un carro blanco. Pero bueno, muchas situaciones que terminan pasando por ese tipo de cosas, porque uno se cree más vivo. Por ejemplo, la vez pasada, póngale unas 2 semanas, estaba yendo para Chía, pasé el peaje, toda la cosa, y esa autopista norte se vuelve bastante interesante para correr. Y entonces uno tranquilamente no se da cuenta y puede ir a 120 kilómetros por hora y ni se dio cuenta. Pero pues es una vía que se presta.
De un momento a otro me pasa un Mercedes-Benz Compressor con todos los juguetes bien chévere y me pasa como si estuviera quieto. Entonces como que, carajo, estos personajes, qué vaina tan salvaje. Pero ¿dónde está la relación y el respeto por las normas? Esa cultura... Por los demás. Señor. Por los demás, pienso yo. Que lo hagan los demás y yo soy más vivo que los otros, entonces que se joda el mundo. No, también el autocuidado también hace que las personas velen por el cuidado de los demás. Porque ese que lo pasó a usted sabe que se puede accidentar más adelante, pues queda muerto de una vez también, o sea. ¿Qué es lo que pasa si usted va por carretera a todo pulmón y se le atraviesa una iguana? Depende del carro que vaya. Sí, pero usted de todas maneras tiende No, a le reaccionar. toca pasar porque se accidenta usted. Claro, le toca Si va en una llevársela. velocidad donde usted puede alcanzar a frenar, bien, pero si usted va, como dijo el profe, en una velocidad salvaje, Pero mejor no esquivarlo se mata. O la atraviesa, le pasa por encima. Bueno, listo, no hablemos de la iguana. Ahí también cabe, profe, que por esquivar el animal, él termina matándose. Entonces, Sí, es que los no se asusta, no tuvo porque la cuidado. persona se asusta. Pero No entonces, tuvo cuidado con su vida. no hablemos de la iguana. Hablemos de que un pájaro se le estrella contra el panorámico. Le hizo perder todo el control. Claro, entonces usted va en el carro, está el panorámico, pero ve que el pájaro se le viene a toda y usted la primera reacción va a ser esquivarlo, va a ser taparse. Sí. Y si va demasiado rápido, de pronto timonea un poquito y ese poquitico del timonazo hace que usted pierda el control del carro. Lo que pasó con el McLaren 656, el que se volteó viniendo de Boyacá. Eso es uno de los personajes que, me disculpan la expresión, pero personajes de mierda, estuvieron McLaren, pero bueno. Pero eso es por no respetar las normas. Y es que las normas están establecidas y están hechas y nosotros queremos ser irrespetuosos y pasar por encima a los demás. Entonces, si no respetamos eso, no respetamos a nada. Falta cultura, falta el cultura. Lo que pasa allá en la costa, que todos esos cantantes vallenatos que van a toda y que no se sabe por qué murieron, pues porque salen 2, 3 de la mañana a 200. No, pero es Por que sí, hay como cosas que no Las saben que leyes murieron. ni las instituciones las que cambian la cultura de una No, sociedad. ahí es donde se demuestra que yo soy el más chacho por lo que tengo de valor, Sí, entonces... pero ahí hay una puedo situación ser- que sí me toca revelarle a Ortiz. Claro que se sabe de qué murieron. En ese momento murieron por alcohólicos, hoy en día morirían por COVID. Y está más que claro. Murió en accidente automovilístico, se reventó el carro, quedó totalmente destruido, pero el tipo murió por COVID. ¿Listo? Ok, perfecto. Eso le dio un ataque cardíaco por el COVID y murió. Eso hizo que perdiera el control. Es que ahí está el asunto, el COVID está matando mucha gente. Pero bueno, venga, a ver, actualizamos chat. Entonces, nos quedamos en Cifuentes, es responsabilidad de cada persona como conductor para evitar accidentes. Se debe informar cada señalización para poder llegar a alguna multa, pero ya en el carro es obligatorio también el tapabocas, sacar el parte, listo. En moto y bicicleta también multa si no se usa el tapabocas. Ok, dijo Lady. Reyes, la culpa es de ambas partes. Ok, Cifuentes vuelve a escribir, si la culpa es de ambas partes, pero si sale una norma, ellos deben informar por algún medio para que uno como ciudadano esté enterado. Sí, Andrés vuelve a decir, todo salido porque tienen que legalizar tantas partes y todo. Mariño, los policías tienen metas de partes diarias, sí, pero nos vamos, eso ya son temas legislativos, no nos metamos por allá. Giovanni Ferri dice, se hizo famoso por su cultura ciudadana, pedagogía, desarrollo humano y cultura ciudadana.
Diego dice que la falta de información y educación por parte de la ciudadanía se presta para faltar a los deberes que se tienen como comunidad. Edison dice, el respeto hacia los demás se llega a atravesar a alguien y algo y sale volando. Y Sebastián cierra con, el problema en Bogotá es que todos son foráneos y por lo tanto no hay un sentimiento de apropiación colectivo. Uy, ese está perfecto, vamos a hablar de eso. No, pero yo soy foráneo, pero tengo sentido de pertenencia. Sí, porque pero vamos a en esta hablar de ciudad- eso un momento, Arango. Profe, qué pena. En este Señor. caso sería también como la falta de espacios para una actividad de esas, pues por decirlo que más fiebre, ¿Lo que más qué? como por quemar fiebre. O sea, es que yo pongo el ejemplo de, por ejemplo, la Boyacá en el norte. Esa se presta mucho para bloquear con los carros, hacer piques. Sí, y pero es todo que eso. Tomás, si usted quiere, como usted dice Reyes, bloquear con los carros, váyase a Tocancipá. Por eso, pero como Tocancipá no es del todo presto para todo el mundo, lo digo por experiencia. Entonces, Si es de pronto eso, o sea, la falta había de otro lugar, pero no me acuerdo qué era, cuál era. Pero bueno, sí, es que, ok, pero tengamos en cuenta que eso trae consecuencias. Toda acción tiene su reacción. Y hablemos de los foráneos. Entonces, resulta que Bogotá llegó Arango, llegó, esperen, me acuerdo de caras, llegó Rueda. ¿Quién más es de afuera? Castro. Yo, profe. Forero. Forero. Sebastián. Sebastián. Bueno, entonces llegaron, digamos que el 50% del curso es externo a Bogotá. Y entonces son personas que llegan a irrespetar el modelo de vida en Bogotá. Y entonces esos foráneos, uno los ve haciendo algo y uno sencillamente como que no me meto en la vida de los demás, sigo de largo y no me importa. Y así termina pasando una y otra vez. Váyase a Medellín, intente ir respetar el metro, a ver si, listo, por bien que le vaya, le nombran la madre 20 personas diferentes. Fácilmente. Intenten respetar el metro, intenten respetar el estilo de vida del paisa. No, allá se hacen filas, son organizados. Allá tienen sentido de pertenencia. No, pero es que, perdón, profe, pero es que no solamente los foráneos, no digo todos, algunos que irrespeten la ciudad. No vamos tan lejos. Esa cantidad de graffiti por toda la ciudad, eso se ve inmundo. ¿Y quiénes son los grafiteros? Porque los costeños no son grafiteros. El que es más grafitero es el cachaco. Entonces, el mismo cachaco respeta su ciudad. ¿Ah? Pero es que Hay que hablar entonces de los resulta cachacos. que ahí Vamos, usted lo así. que va a ver es un arte. No, Cuando no, hace no un es arte, graffiti, no es arte. cuando hacen un No es- graffiti no- no horrible, es arte. créame que eso es un ñero y puede que sea Sí. bogotano. No, Eso por es eso, hay arte. eso no es Los- arte. Grafitis con arte. Exacto, Los sí, feos ya. son vandalismo. Pero es que estamos Es hablando la de cultura el del graffiti graffiti. sí es un arte, Yo he visto Es que si usted en dice- el espacio adecuado. Dependiendo de Vimos cómo lo hasta la hagan. historia. Espérate, Paisa el con graffiti arte. es un Sí, arte a en el uno- espacio a uno- adecuado. viejo. ¿Ah? Claro, si usted le dice eso Arte a un urbano. grupo de bogotanos, pues obviamente vamos a decirle que eso es una maravilla y lo defendemos. No, pero yo desde mi punto de vista no lo veo como arte y Pero respetar es el y suyo. violentar Es el suyo. Es dependiendo del arte que usted vea. Bueno, se me Es su calmaron. punto de vista. Es su Se me punto de calmaron, se me vista. calmaron. No, pero es que pero ve acá, ¿cómo vas a hacer un graffiti en una propiedad privada? Estás irrespetando un bien ajeno. Esta es la papa. En una ciudad alemana cogieron el arte urbano y grafitearon toda la ciudad para que se viera amena y acogedora. Lo que pasa es que aquí no hay una coordinación
porque todo el mundo quiere hacer lo que quiere. No, Entonces, no, pero si usted por va a eso te Medellín, digo. amigo Jorge, en Medellín no hay ningún graffiti y está lleno de ñeros, pero ellos cuidan lo de ellos. Por En eso, las pero esquinas no, hay pero un teléfono. Lo que Una pasa es que cosa es el graffiti y la estás otra es el arte urbano. estigmatizando a la gente que vive en Bogotá por un graffiti. Y nosotros también ponemos la parte contraria de los que vienen acá. No estamos diciendo que todos. Lo que pasa es que como no es mío, pues lo daño. No, Entonces, pero es eso. pero es que no se pueden venir contra mí porque estoy dando el punto de vista de que no estoy diciendo que todos los cachacos, estoy diciendo que mucho de esos grafiteros que no respetan el bien de los demás y eso afea a la ciudad. Bueno, Jorge, Eso, empecemos por una cosa. Diferenciemos las cosas. Una cosa es graffiti, otra cosa es vandalismo. Son dos cosas totalmente diferentes. El graffiti sí, pero es como a arte. todos le llaman graffiti, profe, o sea, No, sí, por eso. Tenemos que poner las cosas en su lugar. Una cosa es el graffiti, otra cosa es el vandalismo. Este personaje que hace, bueno, que pone cosas horribles, sin sentido, firmas detestablemente feas y demás. Eso es vandalismo. Señora Edna, alguien Donde que pida vea, la palabra. donde vea, Es donde vea el que escudo millonario de Santa Fe también. hay que ver una cosa acá, y es que ninguna otra ciudad como Bogotá recibe tanta cantidad y se mueve tanta cantidad de gente. Ninguna otra ciudad se puede comparar con Bogotá. no, pero es que Bogotá se Nueva mueve York es más diario miles grande. de millones de Nueva personas York es más grande y recibe muchísimo por más el gente. desarrollo demográfico que viene siendo en el centro de Bogotá, que es el centro del Jorge, país. y otra situación, no se Entonces, le olvide, espérame, un segundito, no se le olvide que usted en Nueva York, donde le falte el respeto a la ciudad, tranquilamente un policía le puede descargar un proveedor en el hocico y tiene todo el derecho a hacerlo. Acá usted un policía le llega a decir no lo haga, usted le pega al policía y tras de todo demanda al policía. ¿A Cartagena quién se pone? 80-90% pero es que esperen terminó, mía. Ahorita un compañero hablaba de Medellín, pero es que si se pone a mirar en Medellín, el 80% que se mueve en Medellín es gente de ahí. Y así pasa en las otras ciudades. En Bogotá recibe mucha gente a diario, es que es la cantidad inmensa de gente. Entonces, claro, están las personas que la cuidan, la respetan, y están las personas que no. Que en este caso, en los dos grupos, puede estar tanto gente de Bogotá como gente de otras ciudades, de otros países. Y además, las que no respetan la misma historia. El que tiene que optar por hacerla respetar no es nadie más que el mismo bogotano. No es el foráneo, no es culpa del boyaco, no es culpa del paisa, no es culpa de absolutamente nadie, sino del bogotano que no hace respetar sus cosas. En Paisalandia no sucede eso porque allá hacen respetar su tierra. Allá, bueno, no vamos a hablar mal de Paisalandia, pero usted donde respete su tierra lo puñalean, pero no hablemos mal de Paisalandia. ¿Listo? Entonces, el asunto es que volvemos a la situación cultural. El tema de la cultura, cómo se termina manejando. A nosotros sí, puede ser culpa de los españoles, puede ser culpa de nuestra sumisión, puede ser culpa de todos los aspectos que nosotros queramos ver. De idiosincrasia. Nosotros somos los que tenemos que empezar por generar un cambio. Miren, les tomo el ejemplo de una niña de ingeniería que está en proceso de graduación, solamente que veo muy difícil el hecho de que se vaya a graduar, que le preguntan el hecho de, ¿y usted por qué no fue a votar? Y ella simplemente responde, es que quede el que quede, a mí eso no me afecta. Entonces la verdad no me importa. Que quede el que se le dé la gana. Y entonces, ¿cómo así que no le termina afectando? Y pues viendo la actividad económica de los padres, la actividad económica de los padres se ve muy afectada por unos cambios
en la economía de un país. Por la actividad económica de los papás, en este momento, ellos no deben tener absolutamente un solo ingreso, porque la actividad económica de ellos se está viendo totalmente afectada por el COVID. Y el asunto es, a mí eso no me afecta, entonces la verdad no me tiene por qué importar. Esa es la mentalidad del colombiano, esa es la mentalidad del bogotano. Entonces, mientras lo hagan y no me afecte, yo no me tengo por qué preocupar. Y estamos hablando de un tema de cultura. ¿Ustedes se acuerdan de los comerciales de La Tengo Viva? Sí, profe. Señor. Comerciales de La Tengo Viva, que sencillamente lo que empezaron fue a generar campañas de impacto para que la gente empezara a tomar conciencia sobre algunas situaciones, y eso ayudó Y mucho. y la campaña de las estrellas negras en la vía. Ajá. Espera un momentico que voy a buscar un comercial. Espere que voy a buscar un comercial que es un poquito desagradable. Ah, sí, acá está. Que es un poquito desagradable, pero nos puede dar un excelente ejemplo de esto. Sencillo, básico, sin tanto lío. ¿Por qué hace así, Edna? ¿Le pareció un poco fuerte, desagradable? Sí, No he cualquier visto el cosa se polvo de meta por Ángel. la nariz es desdeño. Uy, sí, bácala. Bastante interesante. Un comercial 17 segundos, al punto, muy, pero muy galardonado, premiado a nivel mundial como el berraco. La cocaína es adictiva, muy adictiva. Y las mismas estrellas negras, La Tengo Viva y toda la cosa que generó cambios en la cultura de la gente. Entonces, tenemos aspectos sociales y tenemos aspectos culturales. Y del aspecto como tal sociocultural, ya vamos hablando más de media hora, porque es un campo demasiado extenso. Es demasiado denso los temas sociales. Uno de los estudios que se estaban haciendo allá en la Universidad Javeriana cuando estaba haciendo mi maestría en planeación urbana y regional eran acerca de las razones. Espérense un momentico, que acá tengo chat abierto. Camilo, a ver, Edison dijo, yo he visto grafitis firmados con Eche no joda. Ok. Camilo Forero dice, son culturas diferentes, cada individuo quiere hacer respetar su región, dependiendo de sus costumbres y regionalismo. Ok, listo, ya actualizamos eso. Entonces, se me fue la paloma. ¿En qué iba, Edna? Que ese comercial fue catalogado, tiene un premio nacional. Entonces, No, pero yo había hecho otra cosa, yo iba a decir otra cosa ya. No, Ya me acordé. Entonces, la Universidad Javeriana estaba haciendo un estudio de por qué había tanto embarazo en niñas jóvenes, muy jóvenes, en zonas bastante vulnerables. Zonas que podríamos estar catalogando zonas de invasión, que no se llama invasión, sino asentamientos, no son ilegales, bueno, se me olvidó la palabra. Pero, entonces, ¿por qué había tanto de eso en estos sectores? Una de las mayores conclusiones del estudio
fue que las niñas muchas veces también se dejaban embarazar o terminaban embarazadas porque ahí instantáneamente dejaban de ser una carga para la sociedad, una carga, un paria, una persona que señalaban como una buena Problema. para nada, como alguien que no le servía, que no servía para nada, que solo se la pasaba vagando, que hasta vagabunda será, que drogadicta, que todas las cosas, a pasar, ay, mire, ahí va la mamá de fulanito, ay, mire, ahí va la mamá de este personaje, ay, mire, ahí va esta señora. Se convertía en una persona, en un ciudadano, en Y alguien ahí está, que prof, tenía... ahí también cabe esa propaganda que habían sacado ¿cómo era? Que todavía no tenía 18 que todavía no había tenido relaciones y ya era muy grandecita. Entonces, como dicen aquí, qué oso. Todo por demostrarle a los demás Sí, también. pero entonces ahí viene una de las conclusiones del estudio, que es en gran medida una de las razones por las cuales terminaba embarazada, además que hay un tema de mitos, una cantidad de mitos bien fuertes, que en el primer año, en los primeros meses, uno no queda embarazado, de que el primer polvo no lo vale, que todas las cosas que son un poco de mitos que hay alrededor del sexo. Y todas las cosas que terminan siendo completamente diferentes. Pero una de las grandes conclusiones que sacó el estudio es porque empezaban a ser parte de la sociedad. Entonces, ok, los temas sociales son sumamente complicados de abordar. Y es donde siempre, en cuanto a los temas socioculturales, está el quiebre principal en los aspectos relacionados con las dinámicas urbanas. Claro, por supuesto, hay que tener en cuenta aspectos políticos, aspectos económicos, aspectos ambientales. Entonces, si lo vemos desde lo que nos corresponde con los imaginarios, tenemos los imaginarios principales que son la patria, el Estado, la religión y la familia, que son los que nos terminan marcando a nosotros las características de lo que vamos a hacer como personas a futuro. Entonces, nosotros, viendo todos los problemas que giran alrededor de las características políticas en el país, ahí empezamos con nuestro desarrollo social. Entonces, Julián Rey dice, en conclusión, lo que debemos hacer es finalmente una idea más completa de lo que somos y de lo que estamos haciendo mal para empezar a enfrentar adversidades y empezar a servir al país. Perfecto, buen apunte, Julián. Pero entonces, acá continúo con nuestras características sociales que giran alrededor de lo político. Bueno, igual, ya sabemos que van a terminar robando. Votemos por el menos peor. Bueno, igual ese tipo nos tuvo en cuenta en la campaña. Se robó media ciudad, pero pues vino por nuestra zona. Bueno, ese tipo terminó siendo una rata, pero pues nos dio la mano en elecciones. Bueno, igual pues ya vendrá otro y todos son iguales, entonces pues ya para qué me preocupo por eso. Y así, sucesiva y sucesivamente, con nuestro pensamiento en el cual no buscamos un cambio, tal cual como lo dice Julián, en que debemos cambiar para servir al país, sino que estamos conformados con lo que tenemos y no buscamos un cambio. Y en lo económico, entonces, la misma situación. ¿Cuáles son los factores que han afectado
la economía y el desarrollo de un sector, de una ciudad, de una situación en cuanto a los temas económicos. Bogotá, a estas alturas del partido, debería tener Transmilenio hasta la fase 6 y nos quedamos en la fase 3. Tiene que ver con temas económicos y con temas políticos. Desde el tema político, pues bueno, podemos tener en cuenta que los personajes que hemos elegido han estado en contra totalmente del desarrollo. Por un lado, Samuel Moreno, que se bajó toda la plata. Por otro lado, Petro, que quiso impulsar temas de desarrollo como lo que fue el metro y otras situaciones que iban enfocadas más a temas sociales y no creía mucho en el Transmilenio desarrollado por Peñalosa. Y ahora estamos nuevamente con Peñalosa, que le dio todo un viraje completamente al desarrollo del metro, el cual a estas alturas necesita muchos temas de cambios y modificaciones, porque como los temas políticos fue más que todo para cumplir metas, más no para cumplir unos reales objetivos que necesita la ciudad, sino para demostrarle a la ciudad que cumplió unas metas. Y entra todo lo que tiene que ver con las características económicas del sector y qué es lo que necesita o qué es lo que ha generado que la economía de una ciudad se vea estancada o no se vea desarrollada como se esperaría. Y con lo que veíamos, nosotros vimos los estándares de metro cuadrado de espacio público por habitante. ¿Sí? Entonces ya vimos que Bogotá tiene un promedio de entre 3.5 y 4 metros cuadrados de espacio público por habitante. Y según la Organización Mundial de la Salud, con sus estándares y toda la cosa, el promedio debería ser entre 12 y 15 metros cuadrados de espacio público por habitante. Si vemos dentro de toda la caracterización de Bogotá, la localidad que más tiene metros cuadrados de espacio público por habitante es la localidad de Teusaquillo. ¿Saqué? Teusaquillo, la localidad de Teusaquillo, que nos muestra las siguientes situaciones. Teusaquillo, que la encuentro es por esta punta de la Universidad Nacional, que Teusaquillo y Usaquén son dos de las localidades que no entraron a aislamiento nuevamente. Y en Teusaquillo encontramos la Universidad Nacional, un potrero, el Berraco. Parque Simón Bolívar, un potrero, el Berraco. Lote de la policía, un potrero, el Berraco. Parque de los novios, otro pequeño potrero. Bueno, complejo acuático Simón Bolívar, centro de alto rendimiento, Plaza de los Artesanos, Parque El Salitre Mágico, Compensar, Coldeportes, Coliseo Cubierto, y tenemos una gran cantidad de espacio público. Que no significa que no es espacio público. Privado, 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 público, público, privado, privado. Entonces acá lo que podemos tomar es como que tenemos una densificación muchísimo más baja con respecto a otros sectores de ciudad. Por ejemplo, la localidad de La Candelaria, que tiene una densidad no tan alta, pero tiene unos estándares de espacio público muy bajos. Localidad de Puente Aranda, que tiene una densidad poblacional muy baja
pero igualmente también tiene cada espacio público casi nulo, donde en promedio de la ciudad son 3.5 a 4 metros cuadrados de espacio público por habitante. Estamos 5 veces por debajo de la media que exige la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta que tenemos una gran reserva Van der Hamen, que está totalmente privatizada, un gran cerro La Conejera, que está privatizado, unos humedales que ya solo quedan unas pequeñas porciones de tierra, parques, no, tenemos una gran extensión de tierra que es privado, tenemos otra gran extensión de tierra que es privada, y así sucesivamente podemos contar los metros cuadrados de espacio público que hay en Bogotá, que nos dirige a la representación de las dinámicas urbanas desde lo ambiental. Entonces llega una especie migratoria de aves por las dinámicas ambientales del mundo entero y toda la cosa, deciden descansar en los cerros orientales. Pero llega un poco de salvajes y se van a cazar especies migratorias que están en los cerros orientales. Donde usted da una especie migratoria que viene volando grandes distancias por varios días, toda la cosa, las empiece a cazar, el ruido las espanta, lo que va a generar es que no puedan descansar y toda la cosa, y lo más seguro es que todo su camino migratorio se vea afectado por un poco de salvajes que decidieron ir a cazar especies migratorias en los cerros orientales. Se vio no hace mucho tiempo donde se entró en una alerta total las autoridades por la protección de estas especies, porque no cuidamos lo ambiental por una cultura que tenemos desde lo social dirigido al aspecto político, que desde el principio, con la discusión que tuvimos desde el tema vial, no respetamos absolutamente nada, porque desde arriba no respetan y además no hay coherencia en el discurso. Me ponen 50 kilómetros por hora por decreto, pero me dejan los avisos de 60. No hay coherencia en los discursos, lo cual nos lleva a que las dinámicas sociales estén dirigidas a la distopía. ¿Listo? No todos, por supuesto, tienen que pensar que hay distopía, pero a mí me encanta decir que en Bogotá hay distopía. Cada quien piensa lo que quiere de la ciudad y demás. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a analizar la peste bubónica. Vamos a analizar desde todos los aspectos y desde todas esas caracterizaciones. La peste negra, ¿qué la ocasionó? Desde lo sociocultural, político, económico y ambiental. Otra vez dejé acá repetido sociocultural. ¿Qué la ocasionó? Miremos algunos pocos factores que la ocasionó. La población con sus malos hábitos de higiene. El uso del río como medio de evacuación de desechos. Contaminación de las redes hídricas y poco acceso al agua potable y la propagación de los vectores y las plagas. ¿Alguien sabe cuáles son los vectores y las plagas? No, señor. Los vectores deben ser los roedores, Los vectores y plagas son las cucarachas, son las pulgas, son los ratones, son todos estos que se consideran
plagas o elementos o situaciones que contaminan. ¿Listo? Pero pues si uno se pone a pensar, el humano no existiría sin los ratones, el humano no existiría sin las cucarachas, el humano no existiría sin todo esto que consideramos plaga, porque lo más seguro es que hubieran pasado un poco de situaciones adicionales. Listo. Vectores y plagas. La Iglesia considerando a los gatos como enviados del demonio, provocando su erradicación y generando proliferación de plagas. Acuérdense lo que pasó en Australia cuando todos los granjeros decidieron eliminar las serpientes, porque las serpientes eran peligrosas y decidieron erradicar las serpientes. Ya voy a ponerles un video, espere que está un gringo hablando pendejadas y listo. Ahora sí voy a cambiar a YouTube. Felipe, volvamos un ¿Debería poquito. tener audio, profe, el video? Ahí en ese punto, imagínense el banquete que se estaban dando los cerdos, comiendo ratones como loco. Debieron haberlo engordado bueno. Mierda, profe, va a salir soñando con ratones, oiga. A medio picazón. Ahí para la rochina, profe. Bueno, listo. La plaga de ratones en Australia, que partió, uno de sus causantes principales fue que erradicaron las serpientes y los depredadores naturales como lo decían ahí, no tenían depredadores, no tenían control y los ratones se desbordaron completamente. ¿Ok? Entonces, la Iglesia consideró a los gatos como enviados del demonio y erradicaron a los gatos y crecieron los ratones. Y la gran cantidad de roedores transmisores de enfermedades, las pulgas como transmisoras de la peste negra. Y entonces en todo esto, desde lo social, por ese descontrol social que había y la falta de higiene y demás. Desde lo político, teniendo en cuenta que no había un control riguroso en cuanto a las decisiones sobre el control poblacional. Bueno, lo económico, el crecimiento desmedido de la ciudad por estar recibiendo población de diferentes lugares, entre esos poblaciones foráneas que traían pestes, que traían plagas, que traían muchas otras situaciones. Desde lo ambiental, la contaminación total de sus redes hídricas, generando además que hubiera un crecimiento exponencial de los ratones.
y desde lo sociocultural o cultural, teniendo en cuenta el poder de la iglesia que tiene sobre el desarrollo mental de la gente, haciendo que estos consideren a los gatos como enviados del demonio y generando su posterior erradicación. Profe, si veo que la iglesia va a demandar al Estado por no permitirles la reapertura. Pues, ahorita el Estado debe estar más demandado que el berraco desde todos los sectores económicos porque no les han permitido apertura. Y lo más seguro es que en el país del Sagrado Corazón terminen ganando esos personajes. Pero pues bueno, acá cualquier cosa se puede esperar. Porque además como esos personajes sanan mágicamente a la gente, pero bueno, no nos metamos con la iglesia. Pero entonces también viene con la cultura de la gente. Y miren que dentro de todas esas características de lo que se les metió a la gente en la cabeza, es que una de las grandes situaciones de la aparición de la peste negra era un castigo divino por tantos pecados en las ciudades y por ser pobre. Castigo por ser pobre. Oiga, pero ¿cómo así que castigo por ser pobre? Imagínense que a los caballos no se le pegan las pulgas, no les gusta el olor, se le pegan las garrapatas, se le pegan todas las plagas, pero las pulgas al parecer no, les gusta el olor de los caballos. Y como los personajes, los caballeros y la gente con plata tenía caballos, apestaban a caballo. Y la pulga no le brincaba encima. Si la pulga no le brinca encima, no le daba la peste bubónica. Y como el pobre no tenía caballo, castigo divino por ser pobre. Téngalo. Cultura. Cómo la cultura maneja unas situaciones puntuales en el desarrollo de una sociedad. ¿Listo? Importante tener en cuenta eso. Todos los aspectos tienen que ver con el desarrollo de la urbus, de lo que decía Richard Cantillon, reunirse en perfecta sociedad. Ah, no, ya paramos acá. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando nos quitaron Panamá, el gobierno colombiano mandó un pequeño contingente con sus mosquetones, bien bonito, bien chévere, estos alpargatudos, porque además eran bien alpargatudos, con sus pequeños mosquetones, digamos, mosquetes, a evitar que el gobierno panameño se saliera de control y se independizara de Colombia. Cuando el ejército, el glorioso ejército americano, ese que siempre salva el planeta, se enteró de eso, puso uno de sus buques de guerra y se les atravesó en el camino al ejército colombiano. Y les dijo, se me quedan quietos y no jodan. Y al gobierno colombiano le tocó quedarse quieto y no joder. ¿Listo? Y nos quitaron Panamá. Nos dieron después una cifra bastante deprimente por esa gran extensión de territorio. Pero igual que nosotros, conociendo cómo es el colombiano en ese momento, ¿qué hubiera hecho con Panamá?
hubiera hecho un aprovechamiento o sencillamente No, de seguro no, lo hubiera dejado como un peladero. ¿Qué hubiera pasado si no dejamos? Es que además que estúpidamente dejamos que se independizara Ecuador, que se independizara Venezuela, que nos quitaran la parte del Perú. Y así, estúpidamente dejamos que que nos quitaran absolutamente todo. Fuéramos como una Unión Europea de Sudamérica. Una semipotencia suramericana. Sí, pero es que miren que desde el principio, que desde el inicio de las situaciones, el colombiano ha permitido que todo este tipo de cosas sucedan. Desde los aspectos culturales, el colombiano ha sido muy permisivo y no es capaz de luchar por sus cosas. Miren que Suena muy hace grosero. como Suena muy 20 grosero años y todo. Señor. No, que iba a decir algo que era muy grosero, que sonaría muy, muy grosero, pero ya de meter muy fácil el dedo por el trasero. Listo. Pero mire que hace 15, 20 años, Paisalandia, Antioquia se quería independizar de Colombia. Los únicos que en realidad sienten dolor por su tierra se querían largar de Colombia, porque no se aguantaban al colombiano. El pastuso, el nariñense, se cree ecuatoriano, no se siente de Colombia. El cucuteño termina siendo más veneco que colombiano. Miren que en un momento de la historia, no me acuerdo hace cuánto, cuando después de cuando se compraron las Mirage y toda la cosa, Venezuela nos iba a quitar la Guajira. Y por poco no la quita. Nos dejamos... Lo que pasó con Nicaragua, que nos quitó pues millas náuticas. Todo ese sector marítimo de Nicaragua. Y como la Haya o alguno de esos pendejos dijo, es así, nosotros dijimos, ah, bueno, gracias. Gracias por dejarnos las islas. Pero a Panamá fue lo mejor que le pudo haber pasado. A Panamá fue lo mejor, exacto. Si no sería otro Chocó. Así es. Así mismo. Pero de un presidente con pantalones hubiera mandado los 3 buques que tenía rodeando San Andrés y diga, húndamelos, quítemelo. Listo, entramos en líos internacionales, toda la cosa, pero dejamos un precedente que el colombiano no es tan huevón como aparenta ser. Se paró en la raya. Pero no fuimos capaces de hacerlo. Y, pues por supuesto, nosotros esperamos que un imbécil tome las decisiones, perdón por lo de imbécil, tome las decisiones y nosotros sencillamente, ay, es que Santos sí es mucho pendejo habérselo dejado quitar. No, y ese presidente de Nicaragua, por favor, no sé, para mí no tenía un nivel intelectual altísimo y mire, tan fácil que nos Pero bueno, quitaron. de todas esas maneras, el aguas. asunto es que todo parte es de nosotros y le echamos la culpa a un presidente. Bueno, con eso damos fin a esta parte de la contextualización socioeconómico, político, cultural y ambiental. ¿Listo? Para entrar a hacer análisis. Estos análisis socioculturales son fáciles de hacer porque de todas maneras el DANE tiene una base de datos muy actualizada de los aspectos socioculturales. El DANE, aquel representado por ese tipo que habla enredado y habla chistoso y es bastante divertido, despelucado y toda la cosa,
pero el DANE tiene una base de datos bastante completa, bastante interesante de los aspectos socioculturales y económicos de la población. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vayan empezando a pensar cuál de los sectores van a empezar a utilizar como lugar de trabajo, ya sea Cachacolandia, Boyacolandia, Costeñolandia, esta Cosalandia, o lo que ustedes quieran. Pero tengan en cuenta que dentro del desarrollo que se espera al final del módulo, tienen que tomar los aspectos socioculturales, políticos, económicos y ambientales, volverlos una matriz, toda la cosa, y dar sus conclusiones y qué esperan para ese sector. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Señor. Vamos a